Hola a todos y bienvenidos a la última parte del resumen de Lady Oscar. Antes de empezar, quiero mencionarles que si se preguntan por las diferencias que la animación tiene con el manga, no se preocupen, ya que en el siguiente video hablaremos sobre ello. Así que sin más preámbulos, empecemos. Oscar es enviada a la compañía B de la Guardia Francesa, coincidentemente con el mismo grupo de copas que André conoció en la cantina. Cuando se despide de su antiguo equipo, Jerode, junto a otros guardias, le piden una explicación, advirtiéndole que las personas de la Guardia Francesa son vulgares pueblerinos. Sin embargo, ella prefiere no dar respuesta y solo agradecerles. La ex brigadier le dice a su amigo de la infancia que no está molesta por lo ocurrido de aquella noche, pero tampoco desea recordar el episodio, procediendo a irse a una villa mientras es totalmente transferida. Ella, más que nadie, sabía del sufrimiento de André, el de un amor no correspondido. Por ese motivo debía evitarlo. Como nos esperábamos, el padre de Oscar da el grito al cielo al enterarse del pedido de su cambio, preguntándole a André los motivos. Pero él le dice que no sabe, más solo ella le pidió que ya no estuviera a su lado. Definitivamente, la Guardia Francesa era muy diferente a la real. Los integrantes se la pasaban peleando, durmiendo, jugando a las cartas y bebiendo. También eran opositores de la nobleza, excusando sus puestos solo como un medio para subsistir. Debido a ello, es que al conocer a Oscar y darse cuenta que es una mujer noble, decidieron no hacerle caso. Por otro lado, Oscar queda sorprendida al ver a André en el grupo, quien le afirma que no está ahí para seguirla, sino simplemente se unió por su cuenta para protegerla. Él había tomado tal decisión después de escuchar a un músico callejero decirle que la gente ve dos tipos de luz, la que ve en los ojos respecto a lo superficial y la que ve el corazón, siendo la esperanza, la cual es la que se necesita para vivir. Poner a los hombres en orden iba a ser difícil, porque no toleraban que una mujer los dirija, y aparte, ellos escuchan solo a Alan, el líder del equipo, por lo que Oscar empezó a lidiar con ellos, retándolos mediante una batalla a fin de que obedezcan, obteniendo su victoria. Al regresar a su residencia, la abuela le dice que la están esperando desde hace mucho tiempo, tratándose de Jerode, quien sorpresivamente se va tras decirle a Oscar que está satisfecho con ver su sonrisa, dejándola pensativa por el verdadero motivo de su visita. Cuando le hace la pregunta a su nana, esta le dice que el conde ha ido a pedir su mano a su padre, quien ha aceptado pensarlo, quedando Oscar más estupefacta que cuando oyó la confesión de los sentimientos de André. El general Jarges
había pensado seriamente en casar a su hija, debido a que el arrepentimiento por criarla como un hombre ha llegado a él, y solo desea que ella sea feliz. Por ello, cuando el general Buell le cuenta que la compañía B ha pedido no trabajar bajo el mando de una mujer, pudiendo afectar en su moral para la ejecución de sus funciones, el padre de Oscar le responde que debido a ello está intentando casarla. Jerode estaba tratando de cortejar a Oscar yendo a verla, confesándole que se dio cuenta de sus sentimientos cuando ella se retiró de la Guardia Real, extrañándola. Pero Oscar opta por no darle una respuesta a su proposición, marchándose. Al reunirse con su padre, este empieza a llorar tras escucharla decir que le estimula el pésimo trato que le está dando su equipo de trabajo. Entonces, empieza a decir que todo es su culpa por haberla criado como hombre, haciéndola sufrir. No obstante, su hija, al verlo vulnerable, le indica que no ha perdido del todo su feminidad, porque se enamoró, sintiéndose agradecida por su crianza, ya que la ha ayudado a superar ese momento, provocando que él le diga que el general Buell ha organizado un baile para que conozca a otros nobles en caso Jerode no le interese. La abuela de André visita a su nieto para entregarle unas cosas y a la vez aprovecha en comentarle sobre la pedida de mano de Oscar, dejándolo triste. Justo en ese momento, lo rodean los integrantes de la pandilla, que lo tenían entre ojo y ceja por criarse como noble, comenzando una pelea a golpes en donde entre varios dejan tendido al pobre hombre. Al ir Alan a socorrerlo, lo ve llorar, susurrando que no desea que Oscar se case, entendiendo sus sentimientos. Por otro lado, Saint-Just, el pupilo de Robespierre, ha enfocado tanto su odio contra la nobleza, comenzando a mandar al más allá a cualquier noble que se le aparezca, preocupando a su maestro, quien no desea que vaya a tales extremos de la nada. Pero como no le interesa las advertencias o consejos, sale en casa de víctimas atacando al padre de Oscar. Ella, al ir en búsqueda de su progenitor, acepta acudir al baile vestida como mujer, pero al final acude vestida con su uniforme, comunicando que aquel lugar no es para ella, haciendo reír a Jerode, que también estaba presente. Su padre, al enterarse, menciona no decir nada, ya que solo desea la felicidad de su hija después que desde niña ha suprimido sus emociones. Al cumplirse un mes desde que Oscar entró a su nuevo puesto, la situación del país había empeorado, comenzando a sentirse evidentemente el descontento. La gente empezaba a robar en conjunto y sobre todo nacieron los grupos revolucionarios a quienes
no les temblaba la mano en realizar grandes detonaciones de pólvora a fin de desaparecer a los nobles y hacerse notar. En una situación donde la revolución estaba a punto de estallar, Óscar, desde su actual cargo, empieza a tomar partido poco a poco por la gente del pueblo, resultándole difícil ignorar su sufrimiento, empezando por ser capaz de ayudar al soldado de su grupo llamado La Salle, que dejó su rifle a un prestamista, el cual fue apresado por la policía militar para ser eliminado por traicionar a su patria. Cuando se lo llevaron, Alan fue a retar a duelo a Óscar diciéndole que los había traicionado, pues no es novedad que él o los demás hayan vendido sus armas por el poco salario que reciben, el cual no los deja sobrevivir ni a ellos ni a sus familias. Obviamente, Óscar no había dicho nada sobre La Salle, pero no tenía idea quién lo había hecho o se había dado cuenta. Ambos pelean y la comandante sale ganadora, no habiéndole sido fácil enfrentarse al corpulento hombre. Ella habla con el general Buell, abogando por su integrante, con lo cual logra que éste salga a salvo y sea devuelto a su compañía, haciendo que Alan vaya a disculparse. Al ir Óscar junto a André para agradecer al general, quien estaba en la Ópera de París, son atacados duramente por una multitud de pobladores que ya no soportan ver a ningún noble en su ciudad. Ambos casi iban a ser eliminados a golpes, pero llega en su rescate Fersen, quien se encontraba en tal ópera protegiendo al general. El primero salva a Óscar, poniéndola a salvo, pero ésta no podía estar tranquila al saber que André estaba solo con toda esa gente, diciéndole sin querer que tenía que ir a ayudar a su André, dándose cuenta Fersen de sus sentimientos. Por supuesto, él va a rescatar al pobre muchacho que iba a ser colgado, pero Óscar estaba sorprendida que ahora ella no tenga el mismo comportamiento de antes, es decir, la antigua Óscar hubiera ido detrás de Fersen inmediatamente, pero la actual ni siquiera pensó en hacer ello. La hermana de Alan, quien era una mujer muy hermosa que traía locos a los integrantes de la guardia, le comunicó a él que se casaría, mostrándose más feliz y sonriente de lo normal por ello. Él estaba contento de la buena noticia, por lo que pidió permiso para asistir a la celebración. Sin embargo, no regresó el día pactado, preocupando a todos. Así que Óscar y André van a buscarlo a su casa, empezando a sentir cierto olor fétido que emanaba desde su edificio. Al ingresar a su domicilio, ven a su madre muy decaída mencionando que Alan está en la habitación con su hermana, encontrándose los dos con la escena inesperada.
La hermana estaba tendida en su cama, totalmente fallecida, con su vestido de novia puesto, después de haberse eliminado por su cuenta. La señora cuenta que su hija fue abandonada por un noble un día antes de la ceremonia, ya que éste decidió casarse con otra persona. Alan se encontraba en un estado de shock, pues para él, su hermana era la luz de sus ojos, lo único de felicidad que le brindaba una vida injusta y miserable, no pudiendo sentirse capaz de regresar a su puesto. Para 1788, el caos político y la crisis de la Casa Real hizo que se quiera subir más los impuestos, adicionando la obtención de un préstamo de millones de libras, llevando al pueblo al límite de insatisfacción. Es debido a ello que el 19 de noviembre del mismo año se realizó el Consejo Imperial, donde se reunía a la realeza, nobles, estadistas de alto rango y jueces para discutir sobre el monto de recaudación de impuestos para poder pagar las deudas, resultando todo en una violenta disputa con el Parlamento. Entonces, se llegó a la condición de que si se quiere solicitar todo aquello, se debe organizar un Congreso de Estados Generales, donde participen los representantes de las tres clases, en donde se realizarían cortes que vienen a ser asambleas que tienen la finalidad de aprobar tributos, oír peticiones y agravios. Los representantes de todas las clases se concentrarían en un mismo lugar después de 175 años. En las calles se encontraba Bernard, otorgando su discurso sobre la lucha por la igualdad, quien, aparte de ser escuchado por el pueblo, estaba haciéndolo por André, a quien le fascinó sus palabras. Él lo invita a su casa, en donde sorpresivamente se encuentra Rosalie, que le dio una calurosa bienvenida. Bernard y Rosalie ya eran una pareja casada y ambos trabajaban con Robespierre. El reportero pide a André que se una a ellos, porque es una persona valiosa que no debería estar cuidando establos, pero este decidió no darle una respuesta, siendo en ese momento que le dan la gran noticia a Bernard respecto a que se ha decretado la convocatoria a las Cortes. El 1 de enero de 1789, el rey XVI proclamó que la reunión de los Estados Generales estaba programada para aperturar el 1 de mayo en Versalles, poniendo feliz a la población. María Antonieta se había mudado al castillo de Meudon por la terrible enfermedad que seguía aquejando a su heredero, con lo cual solo le quedaban meses de vida. Como Joseph adoraba a Oscar, la reina pidió de urgencia que ella viniera a cumplirle su deseo de cabalgar, y mientras ambos descansaban, Oscar pudo deducir, tras escuchar al príncipe, que éste, a pesar de tener solo 7 años, se muestra consciente y maduro de lo que ocurre en el país,
siendo tanto así que anhelaba estar sano a fin de gobernar como se debe. Pero como sabe que no podrá hacerlo, el pequeño le confiesa su amor a Óscar, añadiendo que en su otra vida será fuerte. El 4 de mayo de 1789, los congresistas acudieron a la iglesia San Luis para una misa, precediendo la gran apertura del día siguiente. Asimismo, una gran masa se concentró en la iglesia para ver el desfile de los delegados. Estando ahí Robespierre representando a la provincia de Artois, siendo todos cuidados y vigilados por la Guardia Francesa y Suiza. También desde el palacio observaba tal acontecimiento el príncipe heredero Luis Joseph. El día siguiente se realizó la ceremonia de apertura de las cortes en el Hotel Monnaie, presentándose el rey, quien recibió aplausos. No obstante, al ingresar la reina María Antonieta, hubo un largo silencio por parte de todos, dándose cuenta que el odio no iba dirigido al rey o a la casa real, sino a ella. Pese a que no se llegaba a ningún acuerdo, las cortes se suspendieron por la avanzada enfermedad del príncipe, el cual fallece el 4 de junio del mismo año, en donde no se tenía dinero para su funeral, haciendo que los reyes tengan que vender cosas para afrontar tal gasto. María Antonieta se da cuenta del castigo que debe estar recibiendo al haberse propasado con el dinero proveniente de los impuestos. Tras el deceso del heredero, se reanudó la asamblea, en donde los delegados con sus discursos pedían la nueva era, mientras la nobleza y clero aún deseaban mantener sus privilegios. Robespierre, con su astucia y buen diálogo, pidió a los demás que se unan a ellos, ya que el tercer estado representa al 96% del país, mientras ellos son minoría, poniéndose de su lado algunos, entre ellos el duque de Orleans. La Guardia Francesa había trabajado duramente por un mes y medio, encontrándose fatigados. Sin embargo, aparte del cansancio, Óscar comenzó a sentirse mal, provocando este malestar que empiece a toser, dejando rastros de sangre. Para el 17 de junio, increíblemente, una facción de representantes del primer estado y del segundo se unieron al tercero, denominándose tal hecho como la Asamblea Nacional, sintiéndose la otra parte de la nobleza que no podían tolerar unírseles, amenazados. Debido a ello, convencen al rey para que cierre el acceso de los delegados a las cortes, con el objetivo de que su poder no abarque más, haciendo caso el monarca y dándose tal orden a Óscar, quien no estaba de acuerdo. El 20 de junio, cuando los delegados junto a la gente acuden a las cortes, encuentran impedimento de entrada en el lugar, por lo que todos se dirigen a Jeu de Paume, o Juego de la Palma, una gran cancha donde los jugadores
se pasaban una pelota con las manos, siendo este juego el predecesor del tenis. El lugar se encontraba cerca del Palacio de Versalles. Ahí, tanto los representantes como pueblerinos se concentrarían luchando como uno solo, hasta que Francia tenga una constitución, llamándose tal acontecimiento como el juramento de la cancha de tenis. El rey convocó nuevamente a los representantes del tercer estado para solucionar el caos en la corte. Sin embargo, el coronel Buil mandó a otro coronel para que ponga orden en la entrada, procediéndose a llamar de uno en uno a los que deberían entrar, tratándose solo del clero y la nobleza, teniendo a los delegados junto al pueblo en la calle, esperando bajo la lluvia a que se pronuncie sus nombres. Al quitarle Oscar la lista de asistentes al hombre, verifica que definitivamente los del tercer estado no entrarán, molestándola mucho y haciendo que se rebele, pidiendo a sus guardias que abran las demás puertas con la finalidad de que todos entren. Por parte del rey, este estaba muy abrumado de escuchar a sus, entre comillas, consejeros pedirle que disuelva la asamblea. Así que con mucho miedo ordena el cierre de esta, pidiendo a todos que se vayan, diciendo que cada uno debata desde su clase social. Pero el pueblo ya no le hace caso, por lo que se aferran a quedarse en el lugar. Buil llama a Oscar para resondrarla por su comportamiento. Sin embargo, la perdona por la amistad que tiene con su padre. Asimismo, le da nuevas órdenes que vienen a ser que tanto ella como su guardia se equipen de armamento para sacar a la fuerza a todos, incluso dando el permiso de eliminarlos. La brigadier se opone totalmente, así que la arrestan. Al ir Buil a dar aquellas órdenes personalmente a la compañía B, los hombres se niegan a obedecer si éstas no provienen de su jefa, haciendo que éste los mande a la cárcel para luego fusilarlos. Al conocer sobre este episodio, la brigadier se llena de cólera. No obstante, cuando se le informó que la Guardia Real haría tal trabajo, desesperada y con la ayuda de André, se zafa de los hombres que la tenían en vigilancia, yendo juntos a la corte con la esperanza de evitar tal desastre. Cuando llegan, encuentran a Jerode prácticamente a punto de atacar con sus hombres. Así que ella se interpone, diciéndoles a todos que le disparen si se atreven a hacerlo, sobre todo a la gente que está desarmada. El comandante de la Guardia Real, siendo bueno, decide no seguir las órdenes que se le dieron, diciéndole a Oscar que él ni los demás atacarán a su comandante, prefiriendo esperar a que los demás también lleven algo con qué defenderse, recalcándole que lo hace por ella, así lo acusen de traición, procediendo a irse. El padre de Oscar, al enterarse en una reunión con el rey y otros de su mismo nivel de las acciones de su hija,
en donde se acusaría de traición a todos los Yarjes, la manda a llamar preparándole una sorpresita. Primero la invita a sentarse, haciéndole conocer su cólera junto a su decepción, para proseguir a querer mandarla al otro mundo, atacándola con su espada por detrás, no sin antes mencionarle que él se irá después de ella. Pero afortunadamente llegó André para detenerlo, apuntándolo con su arma, listo para jalar el gatillo en caso el señor insista con su propósito. Este le dice que si dispara, huirá con Oscar, notando el padre los sentimientos de este hacia su hija, en donde le hace énfasis de las diferencias entre los nobles y plebeyos, mencionando que para casarse con una noble necesita el permiso del rey, pero André le responde con la pregunta si realmente se necesita el permiso del monarca para amar, cuando todos son iguales, provocando la ira del general que le propició un golpe. Adicional a ello, André le pide a su señor que si va a acabar con su amada, prefiere irse del mundo primero, ya que no soportaría tal dolor. Sin embargo, salvados por la campana, llega un mensajero de Versalles, trayendo un mensaje de la reina, quien indica que tanto Oscar como su familia no serán acusados de traición. Aún sintiéndose mal por la amabilidad de Antonieta, Oscar, muy decidida, va en búsqueda de Bernard, a pedirle que use su influencia con la gente para convocar a un gran número de personas alrededor de la prisión de Aby, para que como comandante de la guardia indique al rey que no puede dar batalla a tal cantidad de personas, haciendo que no le quede otra opción que liberar a sus 12 integrantes de la guardia, que fueron arrestados y que sin ningún juicio de por medio han sido condenados a la ejecución. Bernard acepta ayudarla por tratarse de gente humilde, ejecutando lo acordado. Sin embargo, dentro de la multitud se encontraba Saint-Just, con sus ideas extremistas, quien deseaba alboroto para poder llevar a las masas a Versalles, ideando el plan de mandar al cielo a la brigadier, y así su guardia y el pueblo se ataquen. Menos mal, su plan no se concretó exitosamente, saliendo bien lo planeado por Oscar, en donde, gracias a la concentración de una gran multitud, se logró que por órdenes de la reina se liberara a sus hombres. Robespierre convence a su aliado, el ministro Necker, para que sea el intermediario en hacer recapacitar al rey, diciéndole que reconozca a la Asamblea Nacional y se una al pueblo para salvarlo de la crisis, para que así no haya ninguna víctima más resultado de las luchas. Pero cuando el rey escucha las palabras del hombre, su indecisión no lo deja pensar calmadamente, haciendo caso a los demás asistentes que no podían tolerar que el tercer estado imponga sus reglas. Y como cereza del pastel,
Antonieta recriminó a su esposo por no poner mano dura, porque para ésta era inconcebible que el pueblo pretenda gobernar, dejándolos a ellos prácticamente sin autoridad. Es por eso que la monarca procede a echar al ministro y envía diferentes tropas a París, siendo un total de 100,000 soldados quienes deberían poner orden en la ciudad, con el objetivo de disolver la asamblea y evitar el levantamiento. Al haber oído por parte de la misma reina acerca de que no dejará avanzar al pueblo, queriendo que su dinastía sea eterna, Óscar toma una decisión, yendo a visitarla nuevamente y por última vez, para pedirle con lágrimas en los ojos que por favor retire al ejército de París, debido a que la realeza no puede luchar contra su propio pueblo. Sin embargo, Antonieta, también sollozando, le pregunta si al hacer eso, ella la protegerá como antes, respondiéndole Óscar que ya no forma parte de la Guardia Real. Para la soberana, esas palabras significaban su despedida, siendo ese día su último encuentro. Por otra parte, Saint-Just continuaba con sus ideas locas que su maestro no aprobaba, por lo que éste envía a Bernard a seguirlo, y cuando ambos se encuentran, el pupilo le dice que cree que lo único que quiere Robespierre es llegar al poder a costas del pueblo, siguiendo en su mente la forma en la que él hará justicia. El 11 de julio, tras enterarse de que han arrestado al ministro Necker, Robespierre convoca a la gente a fin de movilizarlos hacia Versalles, con armas o con lo que tengan. Por otro lado, Óscar acude al doctor, en donde le comenta sobre sus síntomas, alarmándolo. Este, al saber que su enfermedad es la tuberculosis, le pide que deje de trabajar y simplemente viva tranquila, ya que puede mejorar, pero ella solo le agradece, teniendo en cuenta de que su tiempo de vida es de 6 meses. El doctor le pregunta por la salud de André, diciéndole que está a punto de quedar ciego. La brigadier se encuentra muy triste por la noticia, examinando a su amigo de cerca, en donde puede corroborar que casi ya no ve, y este solo actúa como si no le pasara nada. Alan va a la residencia de los Jarges a decir a su comandante que están solicitando que la compañía B sea parte del ejército que detiene al pueblo. Por ello, André va a preparar a los caballos, recibiendo la visita de su señor en el establo. Este le dice que si él hubiera sido noble, podría haberse casado con su hija, teniendo su bendición, pidiéndole que regrese con vida, poniendo contento a André. Óscar llega a escuchar tal conversación y al ambos salir de guardia, son atacados por un grupo de furiosos ciudadanos, logrando escapar por poco. Mientras estaban escondidos, ella le dice a su compañero que sabe de su estado, dándole la opción de volver
a la mansión. Sin embargo, él le contesta que va a estar a su lado y siempre lo estará, conmoviéndola. La comandante le confiesa que amó a Fersen y sabía sobre sus sentimientos, preguntándole si puede amarla sabiendo ello. Pero André contesta que ama todo de ella, haciendo que Oscar le diga que lo ama. Él la envuelve en un abrazo y ambos se besan, dejándose llevar por la pasión, por su amor ahora correspondido. Oscar había llamado a un pintor para que la retrate, el cual hizo un trabajo espléndido, estando esa pintura colgada en su mansión. Su padre, al contemplar el cuadro, pide en sus pensamientos que ella regrese, deseando que viva como le dicte su corazón. No obstante, la abuela lo interrumpe para darle una carta de su hija. La señora se asusta de ver que solo hay una línea escrita, en donde Oscar le agradece a su padre por su amor y devoción, poniéndolo triste. Al amanecer del 13 de julio del mismo año, la nueva pareja llega al cuartel en donde Oscar habla con su equipo respecto a la decisión estrictamente personal que ha tomado, procediendo a renunciar a su cargo en ese mismo instante, debido a que el hombre al que ama no dispararía a la gente para suprimirla, como se les ha ordenado hacerlo, estando dispuesta a tomar la misma decisión de él, así sea de unirse a las personas que están luchando, añadiendo que se ha casado con André. Alan le responde que no es necesario que dimita, porque todos han quedado de acuerdo en que si hay enfrentamiento, se unirán a él, por lo que al tener la misma decisión, le pide seguir bajo sus órdenes, ya que de esa forma serán más fuertes. El coronel Dagut, quien escuchaba la conversación, no iba a cambiar de bando, pero tampoco pensaba reportarlos, diciendo que informará a sus superiores otro día, debido a que para él ese día había estado ausente. A las 8 de la mañana en la plaza de Tullerías se encontraba el ejército listo para disparar a los ciudadanos, que también poseían armas. Un parisino les dice que se vayan, haciendo que su esposa e hijo vayan a calmarlo, a fin de que no haga molestar más a los soldados. Pero cuando todo parecía estar calmado, un hombre del ejército ataca al niño, haciendo enojar a todos, quienes con furia se enfrentaron a la tropa, empezando así la Revolución Francesa. Lo malo era que los pobladores no estaban organizados, por lo que tuvieron muchísimas bajas procediendo a retirarse. Ellos se encuentran con la Guardia Francesa, estando a punto de atacarlos, pero Oscar solo les pide que los dejen pasar, procediendo a decirles a los de la tropa que se retiren. Cuando los soldados se van, el pueblo los interroga, no creyendo que ellos estarían de su lado, pensando en que les tenderían una trampa. Entonces, Oscar, comprendiendo su desconfianza, les da un discurso,
diciéndoles que con excepción de ella, todos sus integrantes pertenecen al tercer estado, como ellos, quienes han estado esperando que llegara este momento, procediendo a entregar su vida si ellos desean disparar. Pero en ese instante aparece Bernard, quien le da la bienvenida, brindando confianza a los ciudadanos, quienes les dan la mano a sus nuevos aliados. Oscar le indica a Bernard que prepare una barricada, mientras ellos irán a distraer a la gran masa de soldados que están dirigiéndose a la plaza. Al tratar de llamar la atención del enemigo, justo en ese momento, a André se le va completamente la vista. Ellos se estaban retirando, pero desafortunadamente se encontraron con más soldados, quienes abrieron fuego por órdenes del cuartel general, que había dado el permiso de eliminar a la guardia francesa. Aquí hubo pérdidas irreparables, reduciéndose el grupo de Oscar en un 50%. Los sobrevivientes estaban escondidos, pero al salir hacia la plaza, encontraron a un soldado que al mirarlos, sacó su arma para atacar. Oscar también hace lo mismo. Sin embargo, la bala del hombre atravesó en el pecho de André, ocasionándole serios daños a su corazón. La guardia, como sea, logra llegar a la plaza, en donde se pide entre la gente que salgan los doctores para ayudar al herido. Sin embargo, a pesar de haber muchos, estos no pueden hacer nada, causándole sorpresa el cómo aún puede seguir vivo un hombre que acaba de recibir un daño al corazón. Como era de esperarse, solo era cuestión de minutos para que lo inevitable ocurriera. En ese momento, tanto André como Oscar comparten unas bonitas últimas palabras, en donde ella le pide que después de la batalla la lleve a la iglesia para casarse bajo los votos de Dios, y él prometió hacerlo, indicando que recién todo comenzaba. De repente, su corazón dejó de latir, provocando un intenso dolor a Oscar y a los demás que querían a André. Su cuerpo fue llevado a la iglesia junto a los de los caídos. La comandante ya no tenía la fuerza de seguir adelante, y encima la enfermedad que la aquejaba se había intensificado. Por un momento deliró, imaginándose cabalgar junto a su amado hacia la eternidad. Por ello, tomó su caballo, siendo atacada por unos soldados. Al regresar a su realidad, ella intenta sacar lo que contenía dentro, peleando con su espada, pensando en que probablemente ella siempre ha estado enamorada de André. Sin embargo, no se dio cuenta hasta el final, lamentándose no haber podido pasar más momentos, sobre todo los agradables. Deambulando por las calles, encuentra a Alan, que le pide regresar, procediendo a llorar por última vez. Bernard, unido con la gente, planean atacar a la cárcel de la Bastilla, la cual era una prisión de presos políticos, quienes levantaban su voz por la libertad, debido
a que se han enterado que han ingresado cañones y pólvora, y durante la lluvia han cambiado la posición de estos con dirección hacia la ciudad. El pueblo queda en ir a invadirla al amanecer del 14 de julio. Bernard avisa a Robespierre sobre la decisión, pero este indica que aquel ataque no estaba en sus planes, haciendo que Bernard le responda que no hay planes en una revolución, marchándose tras haber cumplido con informarle. Al llegar el día, se ejecutó la toma de la Bastilla, un acontecimiento importante, pues había sido resultado de la decisión enteramente del pueblo por unanimidad. Pero a pesar de que la cantidad de personas era mayor a los soldados que estaban dentro, estos últimos, al tener cañones, empezaron a eliminarlas rápidamente. Los ciudadanos no sabían usar los cañones que tenían. No obstante, felizmente, llega la Guardia Francesa para encargarse de aquello, liderando Oscar el ataque. Ellos iban contraatacando bien. Sin embargo, el marqués ordenó a sus soldados que vayan contra la brigadier, recibiendo ésta muchos disparos en todo el cuerpo. Debido a la gravedad de sus heridas, Oscar no duraría mucho, así que sus compañeros la llevan a un lugar seguro, en donde logra despedirse, no sin antes dar su última orden, dejando el mundo terrenal. Una hora después de su fallecimiento, la prisión de la Bastilla se rinde, pero con ello no había acabado la revolución, iniciándose la etapa de juzgamiento a los hombres que habían estado en el poder y de la creación de un nuevo sistema social. El 1 de octubre de 1789, en el Palacio de Versalles, fue convocada una nueva fuerza armada para oponerse a la revolución, habiendo un banquete de bienvenida a pesar de que en el resto del país la gente se encontraba hambrienta. Al conocerse sobre este hecho, el 5 de octubre, las mujeres, hartas de que en sus casas no haya ingredientes para cocinar, se agruparon llevando cualquier cosa con lo que puedan atacar, dirigiéndose al palacio. También el general Lafayette, de la creada Guardia Nacional, mandó a 30,000 de sus soldados a apoyar, por lo que mujeres y hombres se juntaron para abatir a los reyes, sobre todo a María Antonieta, quien supuestamente había dicho que si la gente no tiene pan para comer, entonces que coman bollos, indignándolos más. Según documentales, estas palabras no habían salido de la reina, creyéndose que provinieron por la anterior reina, esposa de Luis XIV, o de una de las hermanas de Luis XV. Pero como ya el odio estaba insertado sobre ella, cualquier palabra o leyenda que se diga sobre esta resultaba verídica para las masas que la detestaban. El 6 de octubre ingresan al palacio y la reina se rinde, inclinándose ante todos desde su balcón. Teniendo suerte, la familia real
fue llevada al Palacio de Tullerías, un lugar que no estaba en buenas condiciones, pero la verdad era un regalo divino que al menos tengan un espacio donde estar juntos, después de todo el pecado que habían cometido. Sin embargo, a Antonieta le daba cólera que el rey siempre tenga un comportamiento tan estático, decidiendo que ella será el hombre, la sustituta del rey, quien no permitirá una revolución, ya que según ésta tenía el don de gobernar a los ciudadanos. Muchos nobles salieron del país, incluyendo a Polignac, quien estaba a la cabeza de la fuga, con excepción de Fersen, quien regresó a París a perecer junto a su reina. Él la visita diciéndole que la sacará de ese lugar que le parecía a él un insulto, siendo así que cuando la situación se complicó más, los consejeros del rey le pidieron salir del país lo antes posible. Es así que Fersen se propone para liderar el plan de escape para la noche del 17 de junio de 1791. Sin embargo, el coronel Buil le pide a Fersen aplazar un día más todo, debido a que se ha encontrado que una noble está ligada a la revolución. El día siguiente se ejecuta el plan, donde dentro del carruaje estarían los reyes, hijos, hermana del rey y la tutora de los niños, todos usando una diferente identidad y disfraz. A Fersen le preocupaba que las tropas que había colocado el general Buil en distintos puntos llame la atención de la gente, sobre todo las que estaban cerca a la ciudad, pero confió en la experiencia del hombre. El conde sería el cochero, no obstante, se pierde en el camino, demorando en llegar al punto donde se cambiarían de caballos. Al llegar a la primera parada, el rey le dice a Fersen que ya hizo mucho por ellos, no queriendo involucrarlo más en el peligro, agradeciéndole su gesto e invitándolo a irse. Fersen, en shock, se despide retirándose a Bélgica en llanto. Continuando con su camino, los reyes esperaron en la siguiente parada a la tropa que los ayudaría a avanzar, pero ésta se había retirado al empezar a levantar sospechas, como Fersen había temido. Así que la tropa siguiente se retiró del cansancio. Un poblador que era miembro del club jacobeo de Robespierre reconoció a la familia, adelantándose para con más personas detenerlos. Al final, la familia real no pudo escapar a la frontera, donde le esperarían la tropa de Austria, ocurriendo lo peor que ya se esperaba: el ver a un pueblo bastante enfurecido. El cabello de Antonieta pasó del rubio al blanco, del terror que sintió en su trayecto de retorno, donde la agredieron física y emocionalmente. El intento de fuga hizo que el pueblo ya no tenga ningún tipo de consideración a los reyes,
pidiendo la abolición de la monarquía. El 14 de septiembre se finalizó la Constitución, siendo aprobada por el rey, y el 20 de abril de 1792, Francia fue a la guerra contra las fuerzas aliadas austro-prusianas. Muchos reyes de Europa temían que en sus países también haya una revolución, y los hermanos del rey que habían fugado del país aprovecharon el tenso clima para promover la guerra contra Francia y destronar a Luis XVI. En agosto, la familia real fue llevada a la Torre del Temple. María Antonieta, teniendo rabia por el trato que se les daba, deseó que las fuerzas austroprusianas invadan Francia. El 21 de septiembre se rompe la asamblea y se abre la Convención Nacional para establecer una nueva constitución. Ese día se declara a Francia como una república, solicitándose el deceso del rey mediante una votación. El 21 de enero del 93, Luis es llevado a la guillotina, siendo sus últimas palabras hacia la gente el perecer sin pecado, perdonando a los que lo han llevado a su final. Asimismo, el pequeño Luis Carlos es arrancado del lado de su madre. En agosto, María Antonieta es llevada a la prisión conserje, la cual se encontraba en pésimas condiciones, y para ese entonces ya la habían separado de su hija y cuñada. Rosalie atendió a Antonieta lo mejor que pudo para hacerla sentir bien durante su juicio y en sus últimos días al ser sentenciada al mismo destino que su esposo. La ex reina le pedía que le contara todo sobre Oscar, ya que escuchar sobre ella la hacía sentir bien. En su último día, escribió una carta hacia su cuñada pidiéndole perdón a ella y a todos sus conocidos a quienes sin querer les ha causado daño. También le entregó a Rosalie una rosa hecha de papel blanco para que la pinte del color favorito de Oscar. La última reina de Francia falleció el 16 de octubre. Robespierre y Saint-Just también fueron ejecutados por luchar con el objetivo de poseer el poder. A su mandato se le llamó el reinado del terror, y es que, aunque no lo crean, fue un periodo de dictadura, violencia y represión causada por la paranoia. Al llegar al poder, que por cierto les nubló la mente, se buscaba proteger la revolución, la nueva república. Por lo tanto, cualquier persona que tuviera un acto contrarrevolucionario sería un enemigo. Sin embargo, esto llegó a un extremo en donde se sospechaba y acusaba de traición a cualquier poblador que para ellos significaba un peligro. Pero, ¿qué significa ser un peligro? Pues el decir o publicar algo, ser muy pasivo, tener alguna conducta, es decir, por cualquier cosa. Como resultado,
perecieron 50.000 personas aproximadamente, de quienes solo se tenían sospechas. Tras el fallecimiento de Antonieta, Fersen regresa a Suecia y se convierte en gobernador, en donde gestionó con total frialdad y odio hacia el pueblo, al nunca perdonarse el error que cometió el 20 de junio, el de dejar a su amada el día del escape. Él perece asombrosamente el 20 de junio de 1810, a manos de su gente. Rosalie y Bernard van a visitar a Alan, en donde piden que les cuente sobre su ex brigadier, ya que el reportero está escribiendo un libro sobre la revolución, donde planea incluir a Oscar y André. El ex guardia se volvió un agricultor cuidando de la tumba de sus difuntas, mientras los restos de Oscar y André se encontraban enterrados en la colina de Arras. Al ser preguntado por Rosalie por el color favorito de Oscar, solo dijo que pensando en André, el blanco era el indicado. Y ahora vamos con el análisis. En este último resumen, muy aparte del asunto del amor que hemos venido hablando en los videos anteriores, se nos presenta la famosa Revolución Francesa, de la cual hay mucho que comentar, y comienzo con mencionarles que en el manga este suceso es contado más a profundidad y de manera gradual, por lo que si no lo han leído, les recomiendo hacerlo. Entonces, empecemos tratando el tema del preludio, que se da al ser más que evidente la miseria en Francia, más la gran deuda que tenía el reino, lo cual estaba llevando al país a la bancarrota. Se había exiliado a los parlamentarios por no estar de acuerdo con que se incremente aún más los impuestos a los pobres ciudadanos, que ya estaban saturados, junto a solicitar un préstamo de millones de libras. Pero al reclamar duramente el pueblo, se los volvió a traer, incluyendo la restitución de Necker como ministro nuevamente. El asunto se discutió en el Consejo Imperial, donde se encontraban los nobles, personas de altos cargos, jueces y los representantes del Parlamento. Pero no se llegó a un acuerdo concreto, así que se pidió que se incluya en tal reunión a representantes del tercer estado, estableciéndose el Congreso de los Estados Generales, siendo proclamado por el rey para su pronta apertura. Los ciudadanos, con toda razón, estaban contentos de que poco a poco sus presencias vayan teniendo notoriedad, siendo así que Robespierre fue elegido como uno de los delegados de la provincia de Artois. También, a favor del pueblo, habían algunos nobles que estaban en contra de los reyes, aunque habían otros que se unían a los ciudadanos para debilitar al rey con un interés de por medio. Sin embargo, tras tampoco llegar a un acuerdo, los consejeros del rey le pidieron a este que cancele ese congreso, por ser inconcebible que la monarquía pierda poder. Lastimosamente, el rey sucumbió
ante tales malas sugerencias, provocando que el tercer estado enfurezca más, organizándose aún mejor para pelear por establecer una constitución. No obstante, María Antonieta y los demás no querían doblegarse ante los ciudadanos, teniendo en mente que la dinastía debe ser eterna, decidiéndose llamar a tropas de otros países para hacer frente al levantamiento, con la finalidad de que nuevamente la gente esté bajo el control de ellos, sin importar el daño que se les pueda hacer. Es así que comienza el enfrentamiento en donde nuestra querida Oscar, quien amaba a su país, decidió tomar el bando de la gente, añorando la libertad e igualdad, dándolo todo hasta el final, junto a sus hombres de la guardia. Desafortunadamente, en este tipo de luchas, siempre hay bajas, estando en estas la suya, la de André y de muchos de sus hombres. Pero sus esfuerzos no fueron en vano, llegándose a proclamar a Francia como una república, cambiándose la bandera a una en donde el color blanco que pertenecía a la realeza estaría en el medio del color azul y rojo que representaba al pueblo y ciudadanos. Es decir, se fusionó la bandera de la monarquía con la de París. Por culpa de Fersen, al demorarse en encontrar el primer punto de escape de la familia real a tiempo, estos, tras el plan fallido, fueron más repudiados y por ende destituidos de sus títulos, en donde como consecuencia se les dirigió a juicio teniendo ambos el mismo destino, que es el de la ejecución. Pero la lucha no terminó ahí, porque la hambruna continuaba. Además, como sabemos que el poder nubla la mente a las personas, Robespierre, junto a su mano derecha Saint-Just, tuvieron un periodo de reinado llamado el del terror, donde fueron autores de miles de decesos. Por lo tanto, sus acciones no distan mucho de lo que hizo la realeza, porque si su propósito de lucha tenía como objetivo el liberar y ayudar a la gente, estos apagaron las luces de aquellos a quienes decían proteger. Respecto al amor prohibido de María Antonieta y Fersen, el romance tuvo que terminar. Sin embargo, ello no significó que el amor también lo haya hecho. Los sentimientos de ambos siempre fueron sinceros desde el primer momento, y a pesar de que los dos sabían que nunca iban a terminar juntos de manera oficial, sus corazones siempre lo estarían. Es así que Fersen, sabiendo de la crítica situación en la que se encontraba Francia, sobre todo siendo él conocido y odiado por la gente que comentaba sobre su relación con la reina, no le importó nada, decidiendo quedarse al lado de su amada, pase lo que pase. Su peor error fue el de hacer caso al rey, concerniente a no seguir su camino junto a ellos esa noche del escape, carcomiéndole por dentro todos los días el imaginar el sufrimiento que tendría que pasar María Antonieta y su familia, quienes ya no tendrían ni la más mínima consideración.
En el manga, este volvió a Francia para intentar sacar nuevamente a la familia real, no siendo aceptada sus buenas intenciones por los mismos reyes, quienes asumieron su realidad con madurez, teniendo en cuenta lo que se les avecinaba. También intentó salvar a Antonieta por tercera vez a través del coronel Charges, siendo otra vez rechazada la desesperada ayuda. Hablando de Oscar y André, al igual que Fersen y Antonieta, también su amor duró hasta la eternidad, aunque no pudieron disfrutar de más tiempo juntos como lo hizo en lo posible la otra pareja. La brigadier tardó mucho en darse cuenta sobre quién ocupaba su corazón, no dándoles el destino una oportunidad más en el mundo terrenal. Al menos André pudo partir antes, siendo correspondido y prácticamente convertido en esposo de Oscar, es decir, su deseo se llegó a cumplir. Pero referente a ella, tuvo que soportar el dolor inmenso de ver perecer a su compañero de vida, sintiéndose completamente sola y vacía al ya no tener a su gran apoyo a su lado, procediendo a delirar al no poder aceptar que él ya no estaría acompañándola como de costumbre. Felizmente, alcanzó a pelear hasta el último momento por su país y su gente, en donde, gracias a sus destrezas en batalla, pudo luchar contra las tropas que los atacaban, queriendo someter nuevamente a los ciudadanos. Oscar definitivamente es un personaje de admirar, ya que fácilmente pudo haber escapado de la crisis, casándose o huyendo hacia otro país como los Polignac, pues de nada se le iba a acusar. No obstante, dejó sus privilegios, feminidad, título, familia y futuro para entregarse completamente a su patria, sin miedo a extinguirse en el camino por seguir sus convicciones, que trataban de conseguir un país distinto y justo para las nuevas generaciones. Con lo dicho, me despido diciendo larga vida a Lady Oscar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!